Tenía apenas 15 años, cuando mi propio padre me vendió como si fuera un animal en el mercado. No lo olvido ni aunque pasen 1000 años, porque todavía siento en la piel esa herida que nunca cerró. Ahora tengo 75, y aunque la vida me llevó por caminos que nunca imaginé, ese día quedó marcado en mi memoria como fuego en la carne. Si hoy me atrevo a hablar, es porque ya no me queda miedo ni vergüenza. Lo que viví fue tan cruel que muchos no lo creerían, pero fue real. Tan real como las lágrimas que me acompañaron desde aquel día. Mi historia comienza en un pueblito de Michoacán, allá donde las casas eran de adobe. El techo de lámina crujía con la lluvia y el frío se colaba por todos lados. Éramos pobres, más pobres que la mayoría. Mi madre había muerto joven. Apenas yo tenía 10 años y desde entonces la casa quedó sin calor. Ella era el corazón de la familia. Cuando se fue, mi padre se volvió un hombre duro, más de lo que ya era. Se llamaba Rogelio Ortega, jornalero en los campos de maíz, y siempre decía que la vida solo se aguantaba con golpes y silencio. Conmigo nunca tuvo una palabra de cariño. Yo tenía 2 hermanas menores, Carmen y Julia, y trataba de cuidarlas como podía. Pero mi padre nos veía como una carga. Lo entendí el día que me llevó a la ciudad, sin darme explicación. Salimos muy temprano, todavía con la neblina sobre los caminos de terracería. Yo llevaba una bolsita vieja, con un par de mudas y los zapatos gastados. Creí que iba a trabajar en algún taller, o que tal vez me colocaría en una tienda para ayudar con dinero en la casa. Esa esperanza me mantenía tranquilo, pero lo que me esperaba era muy distinto. Llegamos a una colonia rica, con calles pavimentadas y casas enormes que parecían de otro mundo. Yo nunca había visto una mansión y me quedé pasmado cuando vi aquel portón alto, con guardias en la entrada. Mi padre no me miró, solo me dijo, «Camina y cállate». Entramos y nos recibió una mujer de vestido elegante, joyas en las manos y perfume que llenaba el aire. Se llamaba Elvira Salgado. Era viuda, con fama de tener mucho dinero y contactos en el gobierno. Desde que me vio, me sonrió de una forma rara, como quien observa un objeto que piensa comprar. No tardé en entender lo que pasaba. Mi padre se sentó en la sala y frente a mis ojos recibió un fajo de billetes que guardó en su saco. Yo me quedé helado. Quise preguntar qué significaba eso, pero no me salían las palabras. Elvira, con una voz suave pero venenosa, dijo, «Este será mi nuevo marido. Es joven, fuerte y obediente». Los hombres que la acompañaban rieron, como si fuera un chiste. Yo sentí que el piso se abría debajo de mí. Quise gritarle a mi padre que me sacara de ahí, que yo no era un muñeco para que me vendiera, pero él ni me volteó a ver. Solo dijo, «De aquí en adelante ya no eres mi problema». Esas palabras me mataron más que cualquier golpe. En un segundo entendí que nunca había sido su hijo, sino un estorbo del que se quería librar. La humillación no terminó ahí. Los criados de la mansión me miraban con burla. Algunos se reían entre dientes al escuchar que yo sería el nuevo esposo de la señora. Yo tenía 15 años, apenas sabía lo que era la vida, y ya me trataban como si fuera un juguete roto. Me sentaron en una mesa grande, me dieron ropa que no era mía y me hicieron sentir que no valía nada. Esa fue la primera vez que me quebré por dentro. No olvido la risa de Elvira cuando dijo frente a todos, «Con documentos todo se arregla. Este muchacho pronto será mío». Ahí entendí que nada era un juego, que tenían pensado falsificar papeles para casarme a la fuerza, como ya lo habían hecho con otros. Esa mujer había convertido su casa en una trampa, y mi padre me había entregado con sus propias manos. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza solo escuchaba la voz de mi madre, la que tantas veces me había dicho que nunca dejara que nadie me pisoteara. Recordé cómo me abrazaba cuando tenía miedo y cómo me prometía que yo era valioso, pero en esa cama ajena, con paredes lujosas que me hacían sentir preso, lo único que tenía era soledad. Lágrimas silenciosas me mojaron la almohada, porque ni siquiera podía llorar a gritos. Sentía que todo lo había perdido, mi casa, mis hermanas, mi dignidad. Me llamo Martín Ortega y hoy, con 75 años, cuento esto porque ya no me queda nada que perder. A veces me pregunto qué hubiera sido de mí si mi madre no hubiera muerto tan joven. Ella se llamaba Magdalena, una mujer de manos callosas pero de corazón noble,
que siempre encontraba la manera de darme una sonrisa, aunque no hubiera que comer. Fue ella quien me enseñó que la pobreza no debía robarnos la dignidad. Pero cuando se fue, la casa quedó fría, silenciosa, como si la vida misma nos hubiera abandonado. Yo tenía apenas 10 años cuando la perdí. Desde entonces mi padre, Rogelio, se endureció más. No digo que antes fuera cariñoso, pero al menos había cierta humanidad en su mirada. Después de la muerte de mamá, solo quedó un hombre seco con palabras filosas y manos rápidas para golpear. No soportaba verme llorar. Decía que los hombres debíamos aguantar y no andar mostrando debilidad. «Eres un inútil igual que tu madre», me repetía cada vez que algo salía mal. Yo bajaba la cabeza y me quedaba callado. En nuestro pueblito de Michoacán la pobreza era el pan de cada día. Casas de adobe, techos de lámina que se calentaban como brasas al sol y se helaban en la madrugada. El suelo de tierra era nuestro piso, y los gallos cantaban más temprano que cualquier reloj. No había lujos, apenas frijoles, tortillas duras y, cuando había suerte, un pedazo de queso fresco. Mis hermanas Carmen y Julia eran más pequeñas que yo. Trataba de cuidarlas, aunque muchas veces no podía protegerlas de los gritos y regaños de mi padre. Ellas eran mi razón para seguir, lo único que me hacía sentir que valía la pena levantarme cada día. Recuerdo que de niño soñaba con estudiar. La escuela quedaba a 2 horas caminando, pero yo iba con gusto, porque allí encontraba un poco de paz. Soñaba con ser maestro o abogado, algo que me sacara de la miseria. Tenía 15 años cuando todavía mantenía esa ilusión, aunque la vida ya me había golpeado demasiado. Pero ese sueño se hizo pedazos el día que mi padre me llevó a la ciudad. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Me despertó de madrugada. Me dio una bolsita vieja con mi ropa y me dijo que lo acompañara. No me explicó nada. Caminamos por el campo hasta llegar a la carretera, donde subimos a un camión polvoso. Yo iba nervioso, pero también esperanzado, pensando que tal vez me colocaría en algún taller o me presentaría con algún conocido para que trabajara y trajera dinero a la casa. La idea de ayudar a mis hermanas me hacía sentir útil. Pero todo cambió cuando bajamos del camión y vi aquellas calles. Ya no eran las calles de tierra de mi pueblo. Eran avenidas pavimentadas, llenas de coches relucientes. Las casas tenían rejas altas y jardines cuidados. Me quedé con la boca abierta, porque era como entrar a otro mundo. En mi interior algo me dijo que nada bueno me esperaba ahí. Cuando llegamos a la mansión de Elvira Salgado, lo confirmé. Nunca había visto un portón tan alto ni guardias armados cuidando la entrada. Mi padre me jaló del brazo con fuerza, como si yo fuera un paquete. Entramos y todo brillaba. Pisos de mármol, lámparas doradas, cuadros en las paredes. El aire olía a perfume caro, un olor que me mareó. Yo me sentía pequeño, insignificante, como si no perteneciera a ese lugar. Entonces apareció ella, Elvira, alta, elegante, con un vestido de seda que le caía como agua, sus manos llenas de anillos, su cuello adornado con cadenas de oro. Sonrió apenas me vio, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa fría, calculadora. Caminó hacia mí despacio, me levantó el mentón con un dedo y dijo: «Qué joven tan apuesto, qué suerte la mía». Yo me estremecí. En ese momento mi padre se sentó en un sillón y comenzó a hablar con ella como si fueran socios de negocio. Vi cómo uno de los hombres le entregaba un sobre grueso. Mi padre lo guardó en su saco sin mirarme siquiera. Fue entonces que entendí que me estaba vendiendo, no como aprendiz, no como trabajador, sino como mercancía. Yo tenía 15 años, pero me trataban como si no fuera más que un objeto. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Tenía el corazón latiéndome fuerte, como queriendo salirse del pecho. Elvira, con voz suave pero venenosa, dijo frente a todos: «Pronto lo arreglaremos, con documentos todo se puede. Este muchacho será mi esposo». Hubo risas, miradas cómplices, y yo sentí que me hundía en un abismo del que no habría salida. Ese día entendí el contraste brutal de mi vida. Pasé de soñar con estudiar y salir adelante, a convertirme en una mercancía vendida por el hombre que debía protegerme. Yo, que todavía conservaba la esperanza, me vi atrapado en un mundo donde el dinero compraba todo, incluso mi libertad, mi nombre, mi edad, mi historia. Todo quedó reducido a un negocio sucio, y mientras más lo pienso, más me duele.
porque ese fue el inicio de una pesadilla que me marcó para siempre. Esa tarde, después de que mi padre me entregó a Elvira, todo cambió. Ya no me veía como hijo, ni siquiera como persona, sino como algo de lo que se había deshecho. Cuando me di cuenta de eso, sentí un vacío en el estómago que me dobló por dentro. Fue como si alguien me arrancara el corazón de golpe. Nunca olvidaré sus palabras: de aquí en adelante ya no eres mi problema. No las dijo con enojo ni con tristeza, sino con alivio, como quien se quita un costal pesado de encima. Eso me dolió más que cualquier golpe que me hubiera dado en la vida. Elvira, por su parte, no perdió tiempo en dejar claro qué papel quería que yo cumpliera. Esa misma noche ordenó que me vistieran con ropa elegante, un traje que me quedaba grande y zapatos que me apretaban los pies. Mientras me vestía, dos criadas cuchicheaban entre ellas, burlándose: «Mira nada más, parece niño jugando a ser señor». Yo fingí no escuchar, pero por dentro se me quemaban las entrañas. Tenía 15 años y ya me estaban ridiculizando delante de extraños. Cuando bajé al comedor principal, me encontré con una mesa larga llena de invitados. Eran amigos de Elvira, hombres mayores, algunos políticos, otros empresarios, todos con copas de vino en la mano y miradas cargadas de burla. Elvira me tomó del brazo y me sentó a su lado como si fuera un muñeco. Con voz fuerte dijo: «Les presento a mi futuro esposo. ¿Verdad que es una joya?». Las risas estallaron y yo sentí que la tierra me tragaba. Uno de esos hombres, con bigote grueso y dientes amarillentos, me miró de arriba abajo y comentó en voz alta: «Caray, Elvira, este muchachito podría ser tu nieto. ¿Qué no te da vergüenza?». Todos rieron a carcajadas. Elvira, lejos de incomodarse, respondió con cinismo: «Vergüenza da ser pobre, no ser feliz, y yo siempre consigo lo que quiero». Mientras lo decía, me apretó la pierna debajo de la mesa. Yo me quedé helado, deseando desaparecer. El desprecio no solo vino de los adultos, hasta los sirvientes me veían con burla. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín, un mozo joven pasó a mi lado y murmuró: «Ya tenemos nuevo patroncito. Lástima que todavía huele a pañal». Se fue riendo, y yo apreté los puños con rabia. No respondí, porque sabía que cualquier palabra mía podía terminar en castigo. Pero esa frase se me quedó grabada. La herida más fuerte llegó cuando escuché a mi padre hablar en la cocina con Elvira antes de irse. Yo me escondí detrás de la puerta y alcancé a oírlo decir: «Cuídelo usted, porque yo ya hice bastante con cargarlo tantos años. Con las niñas será más fácil. Ellas al menos pueden servir en casas de familia, pero este me estorbaba demasiado». Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo podía decir eso de mí? Yo no era un objeto, yo era su hijo. Pero en su voz no había ni una gota de afecto. Solo estaba satisfecho de haberse quitado de encima una responsabilidad. Elvira lo despidió con otra bolsa de dinero y mi padre salió sin siquiera voltear a verme. Ese instante fue el primero en que quise morirme. Me quedé de pie en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas que me quemaban. No podía creer que el hombre al que había seguido desde niño, con quien había trabajado en el campo, me considerara menos que nada. Esa noche, mientras cenaban todos en la sala, yo estaba sentado en una esquina, obligado a sonreír. Cada palabra que decían era una daga. «¿Y este chamaco ya sabe lo que es una mujer?», preguntó uno de los invitados. Otro respondió entre carcajadas: «Con Elvira aprenderá rapidito». Yo bajé la cabeza, deseando que la tierra me tragara. Sentí un ardor en el pecho, un dolor tan fuerte que apenas podía respirar. Lo peor fue que nadie me defendió. Nadie dijo que aquello estaba mal, que yo era un menor, un muchacho de apenas 15 años. Todos estaban ciegos por el dinero, por el poder de Elvira, y yo, entre tanta burla y desprecio, me di cuenta de que estaba completamente solo. Esa fue la primera herida verdadera. No fue un golpe físico, aunque después llegarían también. Fue algo peor. Una humillación que me hizo sentir que no valía nada, que no era más que un objeto de risa. Y lo más doloroso fue que mi propio padre fue quien me puso en ese lugar. Los días siguientes fueron una cadena de humillaciones que parecían no tener fin. Elvira ya no se limitaba a presentarme como su esposo. Ahora me obligaba a comportarme como tal frente a todos. Me hacía sentarme a su lado en reuniones.
Me daba órdenes como si fuera su sirviente y me corregía en público cada vez que no hablaba como ella quería. Tenía 15 años, pero me trataba como si ya hubiera perdido mi juventud y tuviera que obedecer sin rechistar. Lo primero que hizo fue cambiarme la ropa. Quemó mi pantalón viejo, mis camisas gastadas y mis guaraches. En su lugar me dio trajes ajustados, zapatos lustrados y corbatas que apenas sabía ponerme. Cuando me veía con torpeza, se reía y decía frente a todos: «Ni para vestirse sirve, pero ya aprenderá». Sus invitados también se burlaban. «Míralo, parece muñeco de aparador». Yo bajaba la cabeza y aguantaba, porque si respondía sabía que me esperaba un castigo. Las burlas pronto se volvieron amenazas. Una tarde me negué a probar un vino que me ofrecían, porque nunca había bebido alcohol. Elvira se inclinó hacia mí y me susurró al oído con esa voz fría que helaba la sangre: «Aquí no se dice que no. Si me desobedeces, mando a que te encierren en el sótano y no sales hasta que aprendas a obedecer». Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Esa fue la primera vez que entendí que estaba atrapado no solo por papeles falsos, sino por el miedo. En la casa había criados que hacían como que no veían nada, pero también había algunos que disfrutaban de mi humillación. Uno de los choferes, un hombre grande y fuerte, me empujó un día contra la pared solo porque me atravesé en su camino. Se rió y me dijo: «Tienes que aprender a caminar como los hombres, no como los pollitos asustados». Yo quise gritarle, pero me mordí los labios. Elvira estaba cerca y sabía que cualquier gesto mío podía terminar en un castigo mayor. Hubo una tarde que nunca olvido. Me hicieron acompañar a Elvira a una comida con políticos en un restaurante caro. Yo no sabía cómo comportarme en esos lugares. Apenas si distinguía los cubiertos. Mientras los adultos hablaban de negocios turbios y favores, yo me quedaba callado. Uno de ellos me señaló y dijo en voz alta: «¿Y este chamaco que pinta aquí? Parece que se perdió de la escuela». Todos rieron. Elvira, con orgullo retorcido, respondió: «No, no está perdido. Es mi marido, el futuro señor de esta casa». Las carcajadas retumbaron, y yo sentí que mi cara se ponía roja de vergüenza. Ese mismo día, de regreso en la mansión, me jaló del brazo con fuerza. Sus uñas se me enterraron en la piel mientras me gritaba: «Aprende a comportarte, porque si me haces quedar en ridículo otra vez, te encierro y no vuelves a ver la luz del día». Yo solo pude asentir con la cabeza, tragándome las lágrimas. Tenía miedo, pero también empezaba a llenarme de una rabia silenciosa. Las noches eran peores. Me obligaban a dormir en una recámara lujosa que parecía una cárcel disfrazada. La puerta tenía seguro por fuera y siempre había alguien vigilando el pasillo. Yo miraba el techo y pensaba en mis hermanas. Me preguntaba si estarían bien, si mi padre también planeaba venderlas cuando crecieran. Esa idea me partía el alma. Me sentía impotente, como un pájaro con las alas cortadas. Elvira disfrutaba viéndome humillado. En reuniones privadas me hacía leer en voz alta contratos y documentos que no entendía, solo para reírse de mi ignorancia. «Mírenlo», decía frente a todos, «ni siquiera sabe pronunciar bien las palabras, pero pronto firmará conmigo». Cada carcajada de sus amigos era un golpe invisible que me hundía más. Un día, desesperado, le pregunté a Elvira por qué hacía todo eso. Ella me miró fijamente, con una sonrisa cruel, y me dijo: «Porque puedo, porque la gente como tú nació para obedecer y yo nací para mandar». Esa frase me perforó el alma. En ese momento entendí que no era yo el único, que seguramente había más muchachos atrapados en su juego sucio. Poco a poco me fui callando más. Aprendí a bajar la cabeza, a obedecer, a fingir que no sentía nada, pero por dentro me estaba quebrando. La vergüenza se volvió rutina. El miedo me acompañaba como sombra, y la soledad me hacía pensar que nunca saldría de esa mansión. A mis 15 años, lo que debía ser la edad de los sueños y la esperanza, se convirtió en la edad de la humillación. Cada burla, cada amenaza, cada empujón me marcaba más. No me golpeaban con puños, pero las palabras dolían más que cualquier golpe. Y lo peor era que sabía que mi propio padre lo había permitido. Él había abierto la puerta para que todo eso pasara. El momento que me quebró por dentro, llegó una noche de fiesta en la mansión de Elvira. Había invitados importantes, políticos, empresarios, abogados, gente que vestía de traje y hablaba con palabras elegantes
que yo ni entendía. A mí me habían obligado a usar un traje nuevo que me apretaba el cuello con esa corbata que parecía una soga. Me sentaron junto a Elvira, como siempre, en la mesa principal. Yo me sentía como un animal en exhibición. Al inicio de la cena, ella levantó su copa de vino y dijo frente a todos: «Quiero brindar por mi futuro esposo, Martín. Díganme si no es un hombre apuesto». Todos voltearon a verme y se escucharon carcajadas. Uno de ellos, con tono burlón, comentó: «Más que esposo, parece un niño al que lo vistieron de señor. Casi le falta el chupón». La mesa entera estalló en risas. Sentí que me ardía la cara de la vergüenza. Yo agaché la cabeza tratando de desaparecer, pero Elvira me levantó el mentón con la mano y dijo: «Levanta la cara, que ahora eres mío. Y si alguien se ríe de ti, que lo haga. Al final, yo soy quien manda aquí». Sus uñas se me clavaron en la piel y yo solo pude quedarme inmóvil. Por dentro me temblaban las manos de rabia, pero el miedo seguía más fuerte que cualquier deseo de responder. Lo peor fue cuando mi padre apareció esa misma noche. Yo no lo esperaba. Llegó por la puerta de atrás como ladrón y entró directo al despacho de Elvira. Yo lo seguí sin que me vieran y escuché la conversación. Mi padre le pedía más dinero y ella se lo daba sin problema. «No se preocupe, don Rogelio, con este ya arreglamos los papeles. En una semana será legal. Nadie podrá reclamar nada», dijo Elvira. Mi padre se rió satisfecho y contestó: «Mientras me sigan pagando, lo que hagan con él ya no es asunto mío». Esas palabras me partieron el alma. Mi padre no solo me había vendido, también estaba contento de seguir sacando provecho. Yo, escondido en la oscuridad, apreté los dientes y sentí que algo se rompía en mí para siempre. Era como si un vidrio se hiciera añicos dentro de mi pecho. Esa fue la última vez que lo vi como padre. Desde entonces, para mí, ya no era más que un hombre sin entrañas. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Elvira me llamó a su habitación. Yo entré con el corazón latiéndome fuerte, sin saber qué me esperaba. Ella se sentó frente a mí y dijo: «Escucha bien, muchacho. Ya no eres libre. Tus papeles pronto dirán que me perteneces. No tienes a dónde ir, y aunque intentaras escapar, nadie te creería. Todos los jueces y policías de esta ciudad trabajan para mí, así que acostúmbrate. Tu vida me pertenece». Me quedé callado, pero por dentro sentí que algo despertaba. Era una mezcla de miedo, rabia y dignidad herida. Ya no eran solo las burlas ni las amenazas. Ahora era claro, planeaban enterrarme vivo en esa mansión, quitarme la vida aunque yo siguiera respirando. Esa certeza me abrió los ojos. Esa noche no dormí. Me tiré en la cama con el traje aún puesto, mirando al techo. Recordé a mi madre sus palabras dulces: «Martín, nunca dejes que te pisoteen. Tú vales más de lo que imaginas». Recordé a mis hermanas, Carmen y Julia, abrazándome cuando lloraban por hambre, confiando en que yo las protegería. Y pensé: si me rindo, ellas también están perdidas. Si yo caigo, quizá un día él también las venda. Fue entonces que nació la decisión. No podía seguir callando. No podía seguir siendo un muñeco en manos de esa mujer. Tenía que buscar la forma de escapar, de luchar, de mostrarle al mundo lo que estaba pasando ahí dentro. No sabía cómo, pero en mi corazón juré que no permitiría que mi vida se acabara en esa mansión. Al día siguiente, Elvira me obligó a acompañarla al centro de la ciudad. Me llevaba como trofeo, paseándome entre tiendas y restaurantes. Yo iba a su lado, en silencio, observando todo a mi alrededor. Por primera vez no sentí solo miedo. También sentí esperanza. Allí afuera había gente, policías honestos quizá, alguien que podría escucharme. No estaba totalmente perdido. Después de aquel día en que juré no dejarme morir en vida, empecé a mirar las cosas con otros ojos. Ya no era solo un muchacho humillado. Ahora observaba cada detalle, cada movimiento dentro de esa mansión. Y fue así como conocí mejor a Teresa, la sirvienta. Era una mujer de unos 40 años, de rostro cansado pero con una mirada noble que me daba un poco de paz en medio de tanta oscuridad. Desde el primer día noté que no se reía de mí. Al contrario, parecía compadecerse. Una noche, cuando todos dormían y yo no podía pegar los ojos, bajé a la cocina en silencio buscando un vaso de agua. Teresa estaba ahí fregando los trastes y me miró sorprendida. «¿No deberías estar en tu cuarto?», me preguntó en voz baja. Yo no aguanté más y le respondí:
No puedo dormir, siento que me estoy ahogando aquí dentro. Ella se me quedó viendo con ternura y me dijo, entiendo lo que sientes. Yo también fui traída aquí con engaños. No eres el primero, Martín, ni serás el último si no hacemos algo. Sus palabras me sacudieron. Empezamos a hablar a escondidas. Teresa me contó que llevaba años trabajando para Elvira, que había visto entrar y salir a otros muchachos, algunos que ya no supo qué fue de ellos. La señora los desaparecía como quien cambia de vestido, me dijo con rabia contenida. Yo me quedé helado. Eso confirmaba mis peores sospechas. No era solo conmigo, era una práctica que llevaba mucho tiempo. Una semana después, sucedió lo inesperado. Estábamos limpiando la oficina de Elvira, un cuarto grande con estantes llenos de libros y carpetas. Mientras Teresa sacudía, un libro pesado cayó al suelo y detrás quedó al descubierto una caja pequeña. Me agaché rápido, abrí la caja y lo que vi me dejó sin aire. Una libreta negra, vieja y gastada, llena de nombres y números. Teresa, nerviosa, me dijo que la guardara de inmediato, pero yo insistí en mirarla. La abrí y ahí estaba la verdad escrita con tinta. Listas de pagos a jueces, policías y hasta políticos. Fechas, cantidades, favores anotados con detalle. Había nombres conocidos en la ciudad, hombres que aparecían en los periódicos como respetables, pero en esas páginas quedaban al descubierto como cómplices de Elvira. También había fotografías pegadas, recortes de noticias manipuladas, todo un archivo de corrupción. Me temblaban las manos mientras pasaba las hojas. Era como tener en las manos la llave de mi libertad y al mismo tiempo un peso enorme. Teresa me dijo en voz baja, con esto podrías hundirla, pero si nos descubre nos mata a los dos. Sentí un nudo en la garganta. Tenía miedo, sí, pero también esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía totalmente atrapado. Esa noche escondimos la libreta en un doble fondo del armario de Teresa. Decidimos que solo la veríamos cuando fuera necesario. Yo sabía que con esas pruebas nadie podría negar lo que ocurría en esa mansión. Era como si Dios me hubiera puesto en las manos la herramienta para salvarme y, quizás, salvar a otros. A partir de ese momento, cada día cambió para mí. Ya no caminaba encorvado como antes, aunque seguía fingiendo obediencia. Dentro de mí algo había despertado. Observaba a los invitados de Elvira con otros ojos pensando, ríanse ahora, que pronto todo se sabrá. Esa esperanza me mantenía firme. Claro, el miedo seguía ahí. Una tarde, Elvira entró de golpe en la oficina buscando unos papeles y yo sentí que descubriría la libreta. Me sudaban las manos, el corazón me golpeaba en el pecho, pero no pasó nada. Ella tomó lo que buscaba y se fue, sin imaginar que lo más valioso de su imperio estaba escondido a pocos metros. Ese día confirmé que el destino me había dado una oportunidad y que debía aprovecharla con inteligencia. Teresa me aconsejaba prudencia. No te precipites, Martín. Elvira es peligrosa. Tiene ojos y oídos en todas partes. Hay que esperar el momento justo. Yo asentía, aunque por dentro me hervía la sangre cada vez que la veía humillar a alguien. No era fácil contenerme, pero entendía que una sola jugada en falso podía costarnos la vida. Esa libreta negra se volvió mi tesoro secreto, mi as bajo la manga. En las noches, cuando el miedo me robaba el sueño, pensaba en ella y me repetía, con esto la voy a derrumbar. No importa cuánto tarde, no importa cuánto sufra, un día se hará justicia. Después de descubrir aquella libreta negra, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado en mi vida. Por las noches, cuando trataba de dormir y el silencio de la mansión me envolvía, los recuerdos de mi infancia regresaban como cuchillos. No solo eran las burlas de Elvira y sus amigos lo que me dolía, que era también lo que había cargado desde niño, las humillaciones que parecían no acabar nunca. Recordaba cuando tenía 8 años y fui a la escuela con un pantalón remendado en 3 partes. Los compañeros se burlaban, me decían el parchado. Yo me mordía los labios para no llorar, pero en el fondo sentía la vergüenza clavarse como espina. Una vez, un maestro me sacó al frente porque no llevaba cuaderno. Me gritó delante de todos, ¿qué vienes a hacer aquí si ni siquiera tienes con qué estudiar? Ese día, caminé 2 horas de regreso a casa con la cabeza gacha, deseando desaparecer. También volvía a mi mente el recuerdo de las tardes con hambre. Mi madre, antes de morir,
Hacía milagros con un puño de frijoles y una tortilla dura. Me acariciaba la cabeza y me decía, «No te preocupes, hijo, mañana será mejor». Pero cuando ella se fue, esas palabras se acabaron. Mi padre nunca trató de consolarnos. Si yo me quejaba, lo único que recibía era un golpe o un insulto. «Llorón, inútil, flojo», esas eran sus respuestas. Esos recuerdos me acompañaban mientras miraba la libreta oculta en el armario de Teresa. Sentía que toda mi vida me había preparado para llegar a ese punto. Cada burla, cada golpe, cada desprecio se acumulaba y me daba fuerza. Ya no quería solo sobrevivir, quería justicia. Quería que todos esos que nos pisoteaban supieran lo que era sentir dolor. Una noche, mientras estábamos en la cocina fingiendo limpiar, Teresa se me acercó y me dijo en voz baja, «Martín, no eres el único que ha sufrido aquí. Yo también tengo mi historia». La miré sorprendido, porque nunca había escuchado nada personal de ella. Se sentó frente a mí y empezó a hablar con lágrimas en los ojos. «Hace 20 años llegué a esta casa engañada. Me prometieron trabajo de cocinera y buena paga. Yo también venía de un rancho pobre, con 2 hijos pequeños que alimentar. Pero cuando entré aquí, me quitaron mis papeles, me hicieron firmar cosas que no entendía y quedé atrapada. Elvira me endeudó con falsedades. Me decía que le debía dinero por la ropa, por la comida, por un cuarto donde dormir. Así pasaron los años. Nunca pude salir. Yo la escuchaba con el corazón apretado. Pensaba en sus hijos y en cómo debió dolerle estar lejos de ellos. Ella continuó. «A otros muchachos como tú los trajo con engaños. Vi cómo los quebraban poco a poco. Algunos desaparecieron y nunca supe a dónde los mandó. Yo callé por miedo, pero también porque creí que algún día llegaría alguien que pudiera acabar con todo esto. Y cuando te vi entrar, pensé que estabas perdido. Pero ahora creo que tú podrías ser ese alguien». Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca me había visto como alguien capaz de cambiar algo. Siempre pensé que mi destino era obedecer y callar, pero Teresa me miraba con esperanza, como si en mí viera una salida que ni yo mismo podía imaginar. Esa noche me quebré. Lloré frente a ella como no lo hacía desde que murió mi madre. Lloré por mi niñez robada, por mis hermanas que habían quedado solas con mi padre, por Teresa y por todos los que habían pasado por esa casa. Ella me abrazó y me dijo, «Llora, hijo, porque las lágrimas limpian, pero no te quedes en ellas. Transforma ese dolor en coraje». Desde ese momento, la conexión con Teresa se volvió un lazo fuerte, como el de una madre con un hijo. Ella se convirtió en mi aliada, en mi confidente, en la única persona dentro de ese infierno que me trataba como humano. Los recuerdos de mi pasado ya no eran solo heridas, ahora eran razones. Cada burla de la escuela, cada insulto de mi padre, cada noche de hambre, todo se juntaba para darme fuerzas. Entendí que si sobrevivía hasta ese momento, no era casualidad. Tal vez la vida me había puesto ahí para destapar toda esa podredumbre. Teresa y yo pasábamos horas planeando a escondidas, imaginando cómo usar la libreta sin que nos descubrieran. Pero en el fondo sabíamos que antes de cualquier movimiento debíamos ser pacientes. Elvira era peligrosa y un error podía costarnos la vida. Elvira no era tonta. Era astuta, desconfiada, y siempre tenía un ojo puesto en todo lo que pasaba dentro de su mansión. Por más que Teresa y yo tratábamos de ocultar nuestras pláticas y movimientos, ella empezó a sospechar. No sé si fue por algún criado que nos delató o simplemente porque su instinto de víbora nunca fallaba, pero una tarde nos descubrió revisando la oficina. No encontró la libreta, gracias a Dios, pero nos vio demasiado cerca de sus papeles y estalló en furia. «¿Qué hacían aquí?», gritó con una voz que me heló la sangre. Teresa intentó responder con calma, diciendo que solo limpiábamos, pero Elvira no le creyó. Se acercó a mí, me tomó del cabello y me jaló con fuerza. «Tú, mocoso insolente, ¿crees que no me doy cuenta de que me estás espiando? Aquí no se mueve nada sin que yo lo sepa». Sentí cómo me ardía el cuero cabelludo, pero lo que más dolía eran sus palabras cargadas de veneno. Esa misma noche, ordenó que nos encerraran. Nos llevaron a un cuarto oscuro en la parte trasera de la mansión, un lugar húmedo que olía a encierro y a polvo viejo. Tenía una puerta de metal con candado por fuera y apenas una ventanita pequeña por donde apenas entraba algo de aire. Ahí nos dejaron,
sin comida ni agua durante horas que parecían eternas. El primer día lo pasé temblando de miedo. Sentía que el corazón me latía en la garganta. Teresa me habló en voz baja. «Tranquilo, hijo, no perdamos la fe. No nos puede tener aquí para siempre». Yo trataba de creerle, pero el miedo me consumía. Pensaba en mis hermanas, en lo que sería de ellas si yo nunca regresaba. Pensaba en mi madre, en cómo hubiera sufrido al verme encerrado como animal. Elvira venía de vez en cuando a abrir la ventanita del cuarto solo para burlarse. «¿Ven lo que les pasa a los traidores?», y nos decía con una sonrisa cruel. «De aquí no saldrán hasta que aprendan a obedecer. Y si se les ocurre volver a desafiarme, los entierro vivos y nadie preguntará por ustedes». Sus carcajadas resonaban en el pasillo y me desgarraban por dentro. Una tarde escuché pasos afuera y reconocí la voz de mi padre. No podía creerlo. Me acerqué a la ventanita y lo vi hablando con Elvira. «¿Todavía lo tienes ahí?», preguntó él con tono despreocupado, como si hablara de un burro amarrado. «Sí, pero tranquilo, todo está bajo control», respondió ella. Luego él agregó: «Pues cuídalo bien, porque todavía quiero seguir recibiendo lo que me corresponde. Yo cumplí con entregártelo. Ahora es tu responsabilidad». Esas palabras fueron la estocada final. Ahí, escuchando a mi propio padre conformarse con unas monedas a cambio de mi vida, comprendí que estaba completamente solo. No había nada que esperar de él. No era un padre, era un verdugo que me había entregado a la peor de las condenas. Sentí que la última pizca de cariño que me quedaba por él se apagaba para siempre. El encierro duró varios días. El hambre se volvió insoportable. El estómago me rugía y la garganta me dolía de tanta sed. Teresa trataba de mantenerme firme. Me contaba historias de sus hijos, de cómo soñaba con verlos libres, de cómo pensaba que algún día podría escapar y volver a abrazarlos. «No podemos rendirnos, Martín», me repetía. «Tú tienes un destino. Si caes, ella gana y no podemos dejar que gane». Yo la escuchaba y aunque mi cuerpo estaba débil, esas palabras me daban fuerza. Empecé a entender que ese encierro, por más doloroso que fuera, no sería mi final. Era mi punto más bajo, sí, pero también la señal de que tenía que levantarme con más coraje. Una noche, mientras intentaba dormir en el suelo frío, escuché ruidos en el pasillo. Era uno de los mozos, un joven que no soportaba a Elvira. Con cuidado abrió la puerta y nos susurró: «Salgan rápido antes de que cambien la guardia». Teresa y yo nos miramos sorprendidos, y sin pensarlo dos veces, escapamos corriendo por los pasillos oscuros. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría. Llegamos a la parte trasera de la mansión y trepamos un muro bajo. Caímos al otro lado, en una calle polvorienta, y corrimos sin mirar atrás. Sentía que me faltaba el aire, pero la adrenalina me empujaba. Teresa me jalaba de la mano como si fuera mi madre, y yo me dejaba guiar. Por primera vez en mucho tiempo, respiré aire de libertad, aunque todavía no estuviéramos a salvo. Escapar de la mansión de Elvira fue solo el primer paso. Afuera no nos esperaba la libertad que soñábamos, sino las calles duras de la ciudad, llenas de peligro y desconfianza. Esa primera noche, dormimos debajo de un puente, acurrucados para no morirnos de frío. Teníamos el estómago vacío y la garganta seca, pero aún así sentí algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Al menos ya no había barrotes ni candados, ya no estaba bajo la mirada cruel de Elvira. Los primeros días fueron los más difíciles. Caminábamos sin rumbo, buscando un lugar donde escondernos. Nadie nos ofrecía ayuda. La gente nos veía sucios y flacos y pensaba que éramos vagabundos. Algunas veces conseguimos un pedazo de pan que nos regalaba algún comerciante con lástima. Otras veces simplemente no comíamos. Teresa, a pesar de estar débil, me decía con voz firme: «Aguanta, hijo, todo sacrificio vale la pena si lo que buscamos es justicia». Yo la escuchaba y me daba fuerzas. En las calles descubrí que no éramos los únicos que habíamos sufrido. Conocimos a un grupo de muchachos que vivían en una bodega abandonada. Eran niños y adolescentes que habían escapado de distintos infiernos. Unos huían de padres golpeadores, otros de patrones abusivos, y algunos, como yo, de casas donde la riqueza escondía podredumbre. Escuchar sus historias me abrió los ojos. Todos compartíamos algo:
la traición de quienes debían protegernos. Una noche, alrededor de una fogata improvisada, uno de ellos me contó: «Yo también estuve en la casa de Elvira. Tenía 13 años cuando me llevaron. No sé cómo logré escapar, pero sé que hay más como nosotros allá adentro». Sus palabras me hicieron hervir la sangre. No era solo mi lucha personal, era una lucha por todos esos niños invisibles que nadie escuchaba. Con Teresa empezamos a hablar cada vez más en serio de la libreta negra. La teníamos bien escondida en un doble fondo de la bolsa que ella llevaba. Cada tanto la sacábamos para asegurarnos de que seguía ahí. Era nuestro tesoro y también nuestra condena, porque si alguien nos descubría con ella, Elvira mandaría matarnos sin pensarlo 2 veces. Yo ya no pensaba como un muchacho perdido. Ahora empezaba a pensar como alguien que debía actuar. Observaba a la gente en la calle, escuchaba los rumores, me enteraba de cómo la corrupción estaba en todas partes. Cada comentario que oía reforzaba mi decisión. Teníamos que encontrar a alguien incorruptible, alguien que tuviera el valor de usar esas pruebas. Teresa me decía: «No podemos confiar en cualquiera. La mayoría de los policías están comprados. Si vamos con uno equivocado, se lo entregarán todo a Elvira y nos matarán». Yo asentía, sabiendo que tenía razón, pero por dentro pensaba que no podíamos seguir escondidos para siempre. El tiempo jugaba en nuestra contra. Un día, mientras caminábamos por la plaza central, vi un periódico viejo tirado en el suelo. Lo levanté y leí una nota pequeña sobre un capitán de policía que había desmantelado una red de contrabandistas en otra región. Se llamaba Ramírez. La nota lo describía como un hombre incorruptible, que había recibido amenazas, pero nunca se había doblado. Ese nombre se me quedó grabado. Sentí que ahí podía estar nuestra salida. Esa noche le mostré la nota a Teresa. Ella me miró con esperanza y dijo: «Quizá ese hombre sea el indicado. Si logramos llegar a él, tal vez tengamos una oportunidad». Fue la primera vez que vimos una luz clara en medio de tanta oscuridad. Mientras tanto, la vida en la calle seguía siendo dura. Dormíamos en estaciones abandonadas, nos cubríamos con cartones y cada día era una lucha por conseguir algo de comer. Aún así, cada sacrificio me fortalecía. Ya no era el niño que lloraba en silencio en la mansión. Ahora me sentía un joven con un propósito. Todo ese sufrimiento me estaba templando como acero. Teresa me repetía que debía tener paciencia. «Martín, la justicia tarda, pero llega. No te desesperes. El momento justo aparecerá». Yo la escuchaba y sentía que esas palabras eran como las de mi madre, que desde el cielo parecía guiarme a través de ella. Así pasaron semanas. Aprendí a moverme en la ciudad, a no confiar en las apariencias, a desconfiar de quienes ofrecían ayuda demasiado rápido. Aprendí también a observar, a escuchar, a guardar silencio cuando era necesario. Poco a poco me convertí en alguien diferente, más fuerte, más decidido. El nombre del capitán Ramírez se me quedó grabado como si hubiera sido una señal de Dios. Desde que vi esa nota en el periódico viejo, no dejaba de pensar en él. Teresa también lo veía como nuestra última esperanza. Sabíamos que no podíamos confiar en cualquier policía, porque la mayoría estaban vendidos a Elvira. Pero aquel hombre tenía fama de incorruptible, y esa palabra era como agua en el desierto para nosotros. El problema era encontrarlo. No sabíamos dónde trabajaba exactamente, ni cómo acercarnos sin llamar la atención. Durante días preguntamos con cautela en mercados, plazas y estaciones de policía, siempre con miedo de que alguien fuera leal a Elvira y nos delatara. Algunas personas nos decían que lo habían visto en el cuartel del centro. Otros, que estaba en un destacamento a las afueras. La ciudad era grande, y nosotros éramos 2 almas perdidas, pero no íbamos a rendirnos. En esos días aprendí lo que era vivir en las sombras. Caminábamos con la cabeza baja. Cambiábamos de rumbo cada vez que sentíamos que alguien nos seguía. Elvira tenía ojos en todas partes, y sabíamos que tarde o temprano sabría que habíamos escapado. Aún así, la idea de llegar al capitán me mantenía firme. Una tarde, en un mercado escuchamos a 2 hombres hablar de él. Decían que estaba investigando a funcionarios corruptos y que había recibido amenazas de muerte. «Ese capitán está loco», dijo uno. «No sabe con quién se mete». Yo lo escuché con atención y sentí que ese era exactamente el hombre que necesitábamos. Alguien que no le temiera al poder de Elvira.
Decidimos jugárnosla y fuimos hasta el cuartel central. Nos escondimos cerca, observando de lejos. El edificio era grande, con policías entrando y saliendo. No sabíamos cómo lograr que Ramírez nos escuchara sin que nos arrestaran o peor, que nos entregaran. Pasamos horas esperando hasta que lo vimos salir. Era un hombre de unos 50 años, de uniforme impecable, con mirada seria y paso firme. No parecía como los demás. Teresa me apretó el brazo y me susurró: «Es ahora o nunca». El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. Lo intercepté con miedo y le dije: «Capitán, por favor, escúcheme. Es cuestión de vida o muerte». Él me miró de arriba abajo, sorprendido de que un muchacho harapiento lo abordara así. 2 policías quisieron apartarme, pero él levantó la mano para detenerlos. «Habla», me dijo con voz firme. Yo, temblando, le conté a grandes rasgos lo que había vivido. Cómo mi padre me había vendido, cómo Elvira me tenía atrapado, cómo había una libreta con pruebas. No todo, porque estábamos en la calle y había oídos en todas partes. Solo le pedí: «Por favor, deme 5 minutos a solas. Tengo algo que mostrarle que puede cambiar todo». Al principio dudó, me miró fijamente, como queriendo leer si mentía o no. Luego dijo: «Síganme». Nos llevó a una oficina pequeña dentro del cuartel, cerró la puerta y ahí sí le mostramos la libreta negra. Cuando vio los nombres y las cantidades, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de sorpresa y después se endurecieron. Esto es más grande de lo que imaginaba», murmuró. Nos pidió que le contáramos todo. Hablamos durante horas. Teresa relató cómo había sido atrapada en esa mansión. Yo expliqué cada burla, cada amenaza, cada detalle. Él nos escuchaba sin interrumpir, tomando notas. Al final nos dijo: «Entiendo el peligro que corren. Si lo que dicen es cierto, esta mujer no actúa sola, tiene toda una red. Pero con esto podemos empezar». Por primera vez sentí que alguien nos creía, que no estábamos solos. Ramírez nos prometió protegernos. Nos llevó a una casa segura, lejos de la ciudad, donde podríamos escondernos mientras él reunía más pruebas. «Esto no será rápido», advirtió. «Pero si son pacientes, lograremos que paguen todos los que están involucrados». Esa noche, en la pequeña casa donde nos alojó, Teresa me miró y dijo: «¿Ves? Te lo dije. El dolor se convierte en coraje y el coraje en fuerza. No estamos derrotados». Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que mi padre me vendió, sentí que había un futuro para mí. Sabía que la lucha apenas empezaba. Elvira no se quedaría de brazos cruzados cuando descubriera que habíamos escapado y que teníamos su secreto más oscuro. Pero ahora ya no éramos 2 contra un monstruo. Ahora teníamos un aliado, un hombre honesto que estaba dispuesto a enfrentarla, y ese simple hecho cambió todo dentro de mí. El capitán Ramírez nos había advertido que Elvira no tardaría en reaccionar. Y así fue. A las pocas semanas de estar escondidos en aquella casa humilde, a las afueras de la ciudad, empezamos a sentir que nos seguían. Hombres en autos negros rondaban la calle. Preguntaban en las tiendas por un muchacho flaco con una mujer morena. Teresa y yo sabíamos que era cuestión de tiempo para que nos encontraran. Una mañana, mientras iba al mercado a comprar pan con el poco dinero que nos daba Ramírez, la vi. Elvira estaba ahí de pie, como si me hubiera estado esperando. Vestía de manera impecable, con un sombrero elegante que contrastaba con el polvo de la calle. A su lado había 2 hombres grandes de mirada fría. Mi corazón se me subió a la garganta, pero ya no era el mismo muchacho aterrorizado de antes. «Así que aquí estabas», dijo con esa voz dulce y venenosa que tanto conocía. «¿Pensaste que podías escaparte de mí?» Se acercó y me tocó la cara como si todavía me perteneciera. Yo di un paso atrás y le respondí con firmeza: «Ya no le tengo miedo». Su tiempo se acabó. Sus ojos se encendieron de furia. Nunca antes me había atrevido a hablarle así. Los hombres que la acompañaban dieron un paso al frente, listos para sujetarme. Pero yo no me moví. En mi interior algo había cambiado. Ya no estaba dispuesto a bajar la cabeza. Elvira sonrió con desprecio. «¿Crees que porque tienes esa libretita puedes hacerme daño? Todos los que importan están de mi lado. Jueces, policías, hasta gobernadores. Tú eres solo un chamaco callejero, nadie te va a creer». Me temblaban las piernas, pero la miré directo a los ojos. «Puede que yo sea un chamaco, pero ya no estoy solo. Y créame,
Alguien sí me cree. Pensaba en el capitán Ramírez, en su mirada firme cuando vio las pruebas. Elvira chasqueó los dedos y los hombres se lanzaron sobre mí. Me sujetaron de los brazos y yo forcejeaba con todas mis fuerzas. La gente en el mercado miraba. Algunos se reían, otros se hacían a un lado para no meterse. Nadie quería problemas. Ella se acercó y me susurró al oído: «Si no entregas lo que tienes, te desaparezco. Nadie volverá a saber de ti». De pronto escuché una voz fuerte: «Suéltenlo ahora mismo». Era el capitán Ramírez. Había llegado con 2 de sus hombres de confianza. Sacaron sus armas y apuntaron a los guardaespaldas. Elvira dio un paso atrás fingiendo calma, pero su rostro mostraba rabia. «Capitán, está cometiendo un error», dijo con su tono manipulador. «Ese muchacho está loco, me roba, me amenaza. Solo intento protegerme». Ramírez no se dejó engañar. «Sé perfectamente quién es usted y lo que hace. Sus días de impunidad están contados». La tensión se podía cortar con un cuchillo. La gente del mercado se quedó mirando, sorprendida de ver a una mujer tan poderosa enfrentada en público. Yo, todavía con los brazos adoloridos, respiraba con dificultad, pero sentía un fuego dentro de mí. Elvira me señaló con el dedo y gritó: «Esto no se va a quedar así. Tú no sabes con quién te metiste, mocoso». Yo le respondí con voz firme, aunque la garganta me temblaba: «No, señora. Usted no sabe con quién se metió. Se metió con alguien que ya no tiene miedo». Ramírez ordenó a sus hombres que nos escoltaran de regreso a la casa segura. Mientras caminábamos, yo volteé a ver a Elvira por última vez. Su sonrisa había desaparecido. Ahora solo quedaba una mueca de odio. Supe en ese instante que no descansaría hasta destruirme. Pero también entendí que ese primer enfrentamiento había cambiado las cosas. Ya no era el muchacho sumiso de la mansión. Ahora era un testigo, alguien con pruebas, alguien dispuesto a luchar. Esa noche, Teresa me abrazó como si fuera su hijo y me dijo: «Estoy orgullosa de ti. Hoy enfrentaste a la fiera y no bajaste la cabeza». Yo cerré los ojos y sentí que, aunque la batalla apenas empezaba, había dado el paso más importante: perderle el miedo. Después de aquel enfrentamiento en el mercado, Elvira se volvió más peligrosa. Ya no era solo la mujer soberbia que me humillaba en privado. Ahora era una fiera herida, dispuesta a destruirme de cualquier forma. Lo primero que hizo fue mover sus influencias. Tenía jueces, abogados y hasta policías en la palma de la mano. Y como si no fuera suficiente, empezó a inventar historias para ensuciar mi nombre. A los pocos días apareció en la radio una noticia: «Un joven acusado de robo y extorsión es buscado por las autoridades». Cuando escuché mi nombre, sentí que el suelo se me movía. Elvira había logrado que me fabricaran cargos. Decían que yo había asaltado a un comerciante y que estaba involucrado en pandillas. Yo apenas si sabía defenderme. ¿Cómo podían inventar algo tan absurdo? Pero en esta ciudad, con dinero, todo era posible. El capitán Ramírez nos tranquilizó: «No se preocupen, sé que estas acusaciones son falsas, pero deben entender que esto apenas empieza. Elvira usará cada carta que tenga para destruirlos». Sus palabras me dieron valor, aunque por dentro el miedo me revolvía el estómago. Si lograba convencer a la gente de que yo era un criminal, ¿quién me creería después? Elvira también mandó hombres a seguirnos. Una noche, mientras regresábamos a la casa segura, vimos un coche estacionado con los vidrios polarizados. Cuando pasamos frente a él, arrancó lentamente, siguiéndonos por varias cuadras. El capitán lo notó y nos llevó por atajos hasta despistarlos. «Esto es una advertencia», dijo serio. «Quieren que sepan que los tienen vigilados». La tensión crecía cada día. Teresa trataba de mantenerme fuerte, pero yo veía en sus ojos el cansancio. Una tarde, cuando salió a comprar pan, 2 mujeres la interceptaron en la calle. Le dijeron: «Elvira sabe que andas de traidora. Cuídate, porque la próxima vez no será un aviso, será un golpe de verdad». Teresa regresó temblando, pero aún así me dijo: «No les des gusto, hijo. Si tienen que matarnos, que lo hagan, pero no nos van a callar». Lo peor fue cuando intentaron usar a mi familia en mi contra. Un vecino del pueblo logró hacerme llegar un mensaje. Mi padre había recibido dinero de Elvira para declarar que yo era un mal hijo, que siempre había sido un delincuente y que por eso me había corrido. Leer esas palabras fue como recibir un balazo en el pecho.
Ya no solo me había vendido, ahora estaba dispuesto a hundirme con mentiras. Sentí rabia, pero también un dolor tan grande que me costaba respirar. El capitán Ramírez no se dejó intimidar. Esto confirma lo que sabíamos. La red de Elvira es profunda, pero mientras más se mueva, más pruebas tendremos de su corrupción. Con sus hombres empezó a reunir testigos, personas que habían sido víctimas de Elvira y que, poco a poco, se animaban a hablar. Yo veía cómo el plan empezaba a tomar forma, pero también entendía que la guerra apenas estaba comenzando. Una noche, el capitán recibió una llamada anónima. Una voz le dijo: «Dígale a ese muchacho que si no entrega la libreta lo vamos a encontrar y lo vamos a enterrar vivo». Yo estaba presente cuando contestó, y aunque trató de disimular, lo escuché. Sentí que el miedo me paralizaba, pero luego recordé las palabras de Teresa y de mi madre. No podía rendirme. Si lo hacía, todo habría sido en vano. Los días siguientes fueron una tormenta. Elvira movía abogados corruptos para que me citaran en tribunales, aunque yo ni siquiera tenía edad para responder como adulto. Al mismo tiempo, hacía fiestas en su mansión, mostrando que seguía poderosa y burlándose de todos. Pero lo que no sabía era que cada paso que daba quedaba registrado por el capitán. Cada llamada, cada pago, cada soborno se iba guardando como parte de un rompecabezas que tarde o temprano la destruiría. Yo, con apenas 15 años, me sentía en medio de una tormenta más grande que yo. Tenía miedo, sí, pero también empezaba a sentirme diferente. Ya no era solo la víctima. Ahora era alguien que tenía algo que ella temía, y ese detalle me daba fuerzas. Cada amenaza que lanzaba era prueba de que estaba desesperada. Elvira intentaba romperme con el miedo, pero no lo logró, porque en mi interior ya había decidido que no me callaría nunca más. Aunque me inventaran delitos, aunque mandara a sus hombres, aunque usara a mi propio padre en mi contra, yo sabía que tenía la verdad en las manos. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El capitán Ramírez sabía que la mejor forma de golpear a Elvira no era en la sombra, sino a plena luz del día. Un monstruo como ella vive de las apariencias, nos dijo una noche. Si logramos que la gente vea lo que realmente es, su poder se vendrá abajo. Yo lo escuchaba y sentía que tenía razón. El miedo seguía ahí, pero la esperanza crecía. La oportunidad llegó cuando un periodista local, conocido por no venderse al dinero, aceptó escuchar nuestra historia. Ramírez lo citó en un café discreto, y yo estuve presente con Teresa. Era un hombre de unos 30 años, con lentes gruesos y cuaderno en mano. Al principio dudó de lo que le contábamos, pero cuando vio la libreta negra, su rostro cambió por completo. «Esto es dinamita», murmuró. El reportaje salió a los pocos días en el periódico de la ciudad. El titular era grande y escandaloso: «Red de corrupción y abusos ligada a la viuda Elvira Salgado». En las páginas había extractos de la libreta, testimonios de víctimas y hasta fotografías que vinculaban a jueces y policías con ella. Yo no podía creerlo. Por fin alguien se atrevía a decir la verdad en voz alta. La reacción fue inmediata. En el mercado, en la plaza, en las calles, la gente empezó a murmurar. Algunos se escandalizaban, otros se burlaban de ella. Con razón tenía tanto poder, decían. Ahora entiendo cómo lograba todo. Elvira, que siempre caminaba con la frente en alto y recibía saludos falsos de admiración, de pronto empezó a sentir miradas de desprecio. Recuerdo un día que la vimos llegar a misa en la iglesia del centro. Antes todos se levantaban a saludarla. Le daban lugar en las bancas delanteras. Ese domingo, en cambio, el sacerdote habló fuerte durante la homilía. El dinero mal habido corrompe las almas y destruye familias. Y quien se enriquece a costa de los inocentes, tarde o temprano cae en desgracia. Todos voltearon a verla. Ella se levantó furiosa y salió. Pero la gente murmuraba a sus espaldas. Fue la primera vez que la vi acorralada por la opinión pública. La noticia también se regó en la radio. Locutores comentaban con ironía: «Qué curioso, la señora que parecía tan respetable resulta estar detrás de negocios sucios». Algunos hasta hacían bromas pesadas sobre su edad y sus maridos jóvenes. Cada comentario era un golpe a su orgullo. Pero lo más fuerte fue cuando varios vecinos que antes la respetaban empezaron a darle la espalda. Una amiga suya, que siempre la acompañaba a eventos sociales,
fue grabada diciendo: «Yo no quiero que me relacionen con ella, es una vergüenza». Ese audio se filtró y corrió por toda la ciudad. El prestigio que había construido durante años se desmoronaba frente a todos. Elvira trató de defenderse. Pagó a un abogado para que diera entrevistas negando todo. Decía que la libreta era falsa, que era una conspiración para destruir a una mujer viuda y trabajadora. Pero la gente ya no le creía. Mientras más hablaba, más quedaba en ridículo. La burla cambió de dirección. Ya no era yo el niño esposo. Ahora era ella la viuda negra que usaba a los jóvenes para tapar sus crímenes. Un día, caminando con Teresa por la plaza, escuchamos a un grupo de mujeres riéndose. Una de ellas dijo: «Ahí viene la que compraba chamacos como si fueran zapatos». Yo apreté los puños, pero en lugar de miedo sentí alivio. Por fin el mundo veía lo que yo había sufrido. Por fin ya no era solo mi palabra contra la de ella. La humillación social fue peor que cualquier golpe legal. Elvira vivía de la apariencia, de las sonrisas falsas, de los saludos fingidos. Cuando eso se derrumbó, su rostro se volvió una máscara de rabia. La vi varias veces en público, gritando a los reporteros, lanzando amenazas contra todos. Ya no era la mujer elegante que me humillaba en privado. Ahora era un monstruo expuesto frente a todos. El capitán Ramírez me dijo en voz baja: «Esto es solo el inicio. La reputación es lo primero en caer. Ahora vamos por lo demás». Yo lo escuchaba y sentía que por fin estaba pagando, aunque fuera un poco. Cada burla que ella recibía, cada puerta que se le cerraba, era como un ladrillo menos en el muro de poder que había construido. La presión social contra Elvira creció tan rápido que las autoridades no pudieron ignorarla. El capitán Ramírez, con las pruebas en mano y el respaldo del periodista, logró que se abriera una investigación formal. Yo no podía creerlo cuando me dijeron que tendría que declarar en un tribunal. A mis 15 años, después de todo lo vivido, iba a enfrentar a la mujer que me robó la libertad. El día del juicio, la ciudad entera parecía pendiente. La sala estaba llena. Reporteros, curiosos y familiares de otras víctimas que por fin se animaron a dar la cara. Teresa me acompañaba, con una fuerza que me sostenía aunque mis piernas temblaban. El capitán estaba a mi lado, serio como un padre que vela por su hijo. Cuando trajeron a Elvira esposada, hubo un murmullo general. Ya no era la mujer elegante que caminaba con la cabeza en alto. Su cabello estaba desarreglado, el maquillaje apenas cubría las ojeras y en sus ojos se veía una mezcla de rabia y miedo. Aún así, trató de mantener la pose. «Esto es una farsa», gritó apenas entró. «Todo está arreglado en mi contra». El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Los abogados de Elvira intentaban desviar todo, diciendo que la libreta era falsa, que yo era un muchacho resentido, que Teresa era una empleada despechada. Pero cuando empezaron a leer los nombres y montos anotados en esas páginas, el ambiente cambió. Cada cifra, cada firma, cada recorte de periódico pegado ahí era una daga contra ella y sus cómplices. Me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado con las manos sudorosas y la garganta seca. Al ver a Elvira frente a mí, sentí un escalofrío, pero también una fuerza que nunca había tenido. Conté todo, cómo mi padre me había llevado a su mansión, cómo me humilló delante de políticos y empresarios, cómo me encerró, cómo descubrimos la libreta. Cada palabra era como liberarme de un peso enorme que había cargado por meses. Elvira no se quedó callada. En medio de mi testimonio se levantó gritando: «¡Mentiroso! ¡Ingrato! Yo lo rescaté de la miseria y así me paga». El juez ordenó que la callaran y ella terminó forcejeando con los guardias. La gente en la sala murmuraba indignada. Ya nadie la veía con respeto. Ahora todos la miraban como lo que era: un monstruo descubierto. Después declararon otras víctimas. Jóvenes que habían pasado por su mansión y habían sido manipulados. Mujeres que habían trabajado para ella y fueron explotadas. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd. Teresa también subió y habló con valentía, relatando cómo la habían engañado durante años, cómo la esclavizaron con deudas inventadas. Su voz temblaba, pero cada palabra tenía la fuerza de la verdad. El clímax llegó cuando el capitán Ramírez presentó grabaciones de llamadas y fotografías donde quedaba claro que Elvira sobornaba a jueces y policías. El silencio en la sala fue sepulcral. Algunos de los nombres mencionados estaban presentes
y no sabían dónde meterse. El poder que la protegía se desmoronaba frente a todos. El abogado defensor, desesperado, pedía que no se admitieran esas pruebas, que todo era un complot. Pero el juez, con tono firme, dijo: «Basta de excusas. Aquí tenemos hechos, pruebas y testimonios. Y este tribunal no se va a vender al dinero ni al miedo». Esas palabras arrancaron un aplauso espontáneo entre los presentes. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el silencio era absoluto. El juez leyó con voz grave: «Elvira Salgado es culpable de corrupción, falsificación, trata y abuso de menores. Se le condena a 50 años de prisión sin derecho a fianza». Elvira se levantó de golpe, roja de furia, y empezó a gritar: «Esto no termina aquí. Todos van a pagar. Saldré y me vengaré». Forcejeó, escupió al suelo, pateó las bancas, pero los guardias la sujetaron y la arrastraron fuera de la sala. La imagen quedó grabada en todos. La mujer poderosa convertida en un espectro rabioso, derrotado frente a todos. Yo me quedé de pie, temblando, pero con el corazón lleno de una paz que no conocía. Teresa me tomó de la mano y susurró: «Lo logramos, hijo. Lo logramos». En ese instante, sentí que todo el dolor vivido había tenido un sentido. El verdugo había caído. Ese día la ciudad entera habló de la caída de Elvira. Los periódicos la llamaban la viuda negra de Michoacán. Los que antes la saludaban, ahora la maldecían. Y aunque sabía que todavía quedaban peligros, porque sus cómplices seguían libres, yo había visto lo imposible volverse realidad. El monstruo que me había comprado estaba ahora tras las rejas. La condena de Elvira fue apenas el inicio de una ola que arrastró a muchos. Cuando cayó, comenzaron a salir a la luz todos los que se beneficiaban de su poder. Jueces, abogados, policías y hasta funcionarios que durante años se habían hecho de la vista gorda, quedaron expuestos. Algunos huyeron, otros fueron arrestados. La ciudad estaba en shock, porque lo que siempre había sido un secreto a voces por fin se confirmaba. El dinero de Elvira compraba conciencias, y todos lo habían permitido. Mi padre no se salvó. El capitán Ramírez logró reunir pruebas de su participación en los tratos sucios, de cómo había recibido dinero por venderme como si fuera un animal. El día que lo arrestaron yo no fui a verlo. Me contaron que intentó justificarse diciendo que lo había hecho por necesidad, que no le quedaba otra salida. Pero nadie le creyó. Los mismos reclusos lo despreciaron. «Un hombre que vende a su propio hijo no merece respeto», le gritaban en la cárcel. Y yo supe que su castigo era peor que cualquier condena escrita en papel. Vivir marcado como el hombre que traicionó a su propia sangre. Elvira, por su parte, fue trasladada a un penal de alta seguridad. Los periódicos la llamaban la viuda negra de Michoacán. Su nombre, antes sinónimo de respeto y poder, ahora era motivo de burla y escándalo. Dejó de ser la mujer elegante para convertirse en un monstruo señalado por todos. Sus antiguos amigos la abandonaron, sus contactos la negaban, y hasta los mismos que se beneficiaron de ella corrían a salvar su pellejo. Yo escuchaba esas noticias y sentía una calma que nunca antes había conocido. Pero lo más importante no fue verla caer, sino lo que vino después. A mis 15 años, después de tanto dolor, me di cuenta de que no podía quedarme solo en mi propia historia. Tenía que hacer algo con lo que había aprendido. Ramírez me apoyó para que retomara mis estudios. Al principio fue difícil, porque no tenía base y la cabeza todavía estaba llena de recuerdos dolorosos. Pero cada página que leía, cada clase que aprobaba, era como ir cerrando heridas. Estudié Derecho. Lo hice con rabia al inicio, pero con el tiempo lo hice con propósito. Quería defender a los niños que, como yo, fueron abandonados, vendidos, humillados. Quería que nadie más pasara por lo que yo viví. Teresa me acompañó en ese camino. Ella, al fin libre de la mansión, pudo rehacer su vida. Aunque nunca recuperó a sus hijos, encontró en mí a un hijo de corazón, y yo la adopté como la madre que la vida me arrebató. Pasaron los años, y cada vez que me enfrentaba a un caso de injusticia, recordaba la libreta negra. Ese cuaderno fue la llave que cambió mi destino. Lo guardé conmigo hasta el día en que Elvira fue sentenciada definitivamente, y después lo llevé a la tumba de mi madre. Me arrodillé frente a la cruz sencilla de madera, puse la libreta sobre ella y le dije en voz baja: «Ahora sí, mamá,
Descansa en paz. Lo logré. Nunca olvidaré ese momento. Sentí que una parte de mí se liberaba, como si las cadenas invisibles que me ataban desde mis 15 años por fin se rompieran. El destino de Elvira fue triste y justo a la vez. En la cárcel nadie la respetaba. Las reclusas la despreciaban. Los guardias la vigilaban como a un animal peligroso. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Me contaron que lloraba en las noches, que gritaba amenazas que ya no asustaban a nadie. Esa era su verdadera condena, caer del pedestal y quedar hundida en la soledad. Yo, en cambio, encontré paz. No fue de un día para otro. Hubo noches en que las pesadillas regresaban, en que volvía a sentir el miedo de la mansión y las burlas de aquellos hombres. Pero con el tiempo aprendí a transformar ese dolor en fuerza. Ayudé a otros, defendí a niños maltratados, acompañé a jóvenes que pasaron por infiernos similares. Cada vez que lograba salvar a alguien, era como sanar una herida más de mi propio pasado. Hoy, con 75 años, puedo decir que lo más valioso que tengo no es el dinero ni la posición que alcancé como abogado. Lo más valioso es mi libertad. Esa que me intentaron arrebatar cuando tenía 15 años. Esa que recuperé gracias a Teresa, al capitán Ramírez y al valor de no rendirme. Cierro los ojos y me veo a mí mismo, aquel muchacho flaco, con una bolsita vieja en las manos, siguiendo a su padre sin saber que lo llevaba a la traición más grande. Y sonrío no con rencor, sino con la paz de saber que, aunque me quisieron enterrar, florecí más fuerte. Elvira murió sola, olvidada, sin gloria. Mi padre terminó sus días en prisión, sin visitas ni perdón. Yo sigo aquí vivo, libre, con la dignidad intacta. Y esa es la victoria más grande de todas. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.